rezándole a escuchen bien misa, que la misa es una oración, es la oración más hermosa y más profunda que tiene la Santa Iglesia, porque es el sacrificio de Jesucristo, sacerdote y virgen en la cruz. Por ello, a vivir el tiempo presente, que dice la grande y los cartujos, ¿no? ¿Qué te importa lo que va a pasar mañana si a lo mejor no llegas? El Señor estaba preparando sus maletas para poder viajar a Tijuana a la mañana siguiente y no volvió a Tijuana. Entonces, así también con nosotros, y el pasado que a veces nos desespera tanto, y lo que hice y lo que debería haber hecho y lo que no hice, y a uno anda pensando en 30 años atrás, 20 años atrás o ayer, y sin embargo eso ya fue, ya pasó. Entreguémoselo a la misericordia del Señor y que Él tenga misericordia de mi pasado, como yo después voy a pedir misericordia para todos también. Y vivir el momento presente, santificar ahorita, hijos míos. Y si tienen la gracia de vivir hasta la noche, pues santifiquen el mediodía, santifiquen la tarde, no les importe lo que va a pasar mañana. Porque si despiertan mañana ya tendrá su propio afán, dice nuestro Señor. No te preocupes por lo que puede pasar, preocúpate por lo de hoy, por lo que tengas hoy. Y ese es el lema de los cartujos, santifica el instante que pasa, el momento presente. Si ustedes que están acá ahora se pasan toda la misa distraídos, por ejemplo, y salen, no santificaron este momento. Y Dios les va a decir, bueno, te di la misa y te podrías haber muerto en misa, como pasó una vez, les contaba yo, en la iglesia, en la parroquia de los padres Wilber y Leonel en Oaxaca, que entraron a misa todos y se fueron todos, menos una señora que se quedó sentadita en el banco porque ahí la encontró nuestro Señor. Ahí murió. Nadie se había dado cuenta que se había muerto y quedaba sentada. Entonces, ¿qué tal si alguno de nosotros hoy no sale de aquí? Entonces, preparar ese momento, el momento presente, el ahorita para encontrar misericordia de Dios, para hacer santos propósitos por si sigo viviendo, porque no sé cuándo tengo el día y la hora. Nuestro Señor sabe, y ese es el gran misterio de Dios para que nos muestre sobre nosotros su poder y su dominio y su gobierno. Él sabe el día, el cómo, el dónde, con quién. Me va a encontrar ese momento trascendentalísimo que va a ser cuando salga de este mundo. Al papá de Padre Isidoro lo encontró en su pueblo, descompensado. Lo habían llevado al hospital, lo quisieron dejar internado porque decían que era COVID. No tenía COVID, estaba descompensado en su corazón y él dijo, no quiero. Entonces no lo ingresaron y volviendo a la casa, en el auto falleció. En el auto falleció. Ahí tenía la cita con Dios nuestro Señor. ¿Dónde la tendremos nosotros? Piensen, Puede ser hoy, puede ser mañana, cuando sea, pero algún día la vamos a tener. Y si fuera hoy, por eso cuidado, hijos míos, a vivir bien y a ordenar la vida, que en esto nos va a servir entonces un poco el sermón. Y también les quería algo rápido comentar de cómo están haciendo una reunión en la ex República Soviética de Kazajstán, una reunión multirreligiosa, el Encuentro Internacional Mundial de las Religiones, para ir agregándole a la Agenda 2030 la parte religiosa, la iglesia interconfesional que van a hacer para dentro de unos años. Y por supuesto que ahí está Bergoglio, ¿no es cierto?, el líder de la iglesia modernista. Y lo que extrañaba ahora, que antiguamente, cuando Juan Pablo II todavía, cuando Carlos Bostil hacía la reunión de Asís, él estaba ahí en el medio de todos. Ahora a propósito y por principios de él, hicieron una mesa redonda. Es decir, si este fuera el Papa, representante de Cristo, Cristo está rodeado de todos los ministros de otras religiones. Fíjense la importancia de esta reunión, que fue el líder del Islam, de los musulmanes, el imam más importante, su Papa, digamos así, del Islam. Fue el gran rabino de Jerusalén, que nunca jamás en la vida sale. Para eso tiene sus otras, fue el gran rabino de Jerusalén, estuvo sentado ahí al lado de Bergoglio en una mesa redonda con 120 líderes religiosos decidiendo qué va a ser la religión de los próximos años. Y la religión, el gran documento que firmaron, y la conclusión de ese documento dice que ahora tiene para que la paz esté en el mundo y reine la fraternidad universal, la igualdad, los principios de la masonería. No va a tener que haber un credo, es decir, que cada uno crea lo que se le dé la gana. Y total, vos creés en la piedra, te vas a salvar porque para ti es tu Dios, vos creés en esto, todo se va a salvar. Y para cómo lo estaba leyendo una mujer, la obispa, la jefa de la cabeza luterana, la obispa sueca, vestida como obispo, digamos así, una cosa es muy raro ver porque era la mujer disfrazada de obispo, digamos así, algo como que ni siquiera es natural. Pues ella le tocó leer a la cabeza de la iglesia luterana, le tocó leer la resolución de este consejo, y el Consejo Internacional de las Religiones es que no haya credo, que no haya discriminación de género.
Es decir, es como si este fuera el representante de Cristo, Jesucristo estaría diciendo: viva la homosexualidad, viva el transgénero, viva la diferencia de género, la transespecie, lo que quieran. Y hablando todo, y él mismo en el discurso que da, dice que la tierra tiene que igualarse y entenderse en las religiones, que todas conducen a Dios. Yo siempre les digo, y ténganlo claro, hijos, si la Iglesia Católica fuera una opción entre tantas, no es necesaria. No es necesaria. Si yo tengo para elegir varias opciones, esta no es absolutamente necesaria porque puedo elegir la otra. Si la Iglesia Católica es una opción entre el judaísmo, entre el islam, entre el fetichismo, entre las religiones animistas africanas, entre el luteranismo, pues me voy a la más fácil. Me voy a la más fácil. A la que no exija sacrificio, que no exija virtud, que no exija nada. Pero eso es negar a Jesucristo. El gran mandato de Jesucristo, cuando antes de ascender a los cielos, le dijo a los discípulos: vayan, enseñen, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a las almas a cumplir lo que yo he mandado, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa tiene que ser entonces el criterio del católico. Entonces, cuidado, hijo mío, con esta mentalidad moderna. Cuidado con la mentalidad moderna, que todo es lindo. Qué lindo la frase de hoy: qué lindo, todo es lindo. Sos testigo de Jehová, qué lindo, si sos feliz yo te apoyo. Entonces se acaba el sentido misionero de la Iglesia. Si todos somos iguales y la Iglesia es una opción más, que fue lo que pasó hace unos años atrás, anglicanos se quisieron convertir al modernismo y Roma no los recibió. ¿Por qué no los recibió? Porque dice: no es el espíritu del concilio, no es el espíritu del Vaticano II. El espíritu del Vaticano II es que somos todos iguales, una mesa redonda. ¿Me explico? Y los dioses de la gente son demonios, dicen los salmos. Entonces ahí estuvo este demonio, porque Bergoglio es el profeta del anticristo, el que tiene la piel del cordero y la voz del dragón. Imagínense que lleva a Jesucristo para decirle a todos que no importa, muchachos, yo morí en la cruz, pero ustedes sigan, sálvense en lo que quieran, no hagan caso de mi sacrificio. Me explico. Entonces, cuidado, hijo mío, la fe bien plantada, porque se vienen tiempos complicados. Porque cada vez que empecemos a hablar de esto, no como dice Obrador en el grito: muera la discriminación, muera el clasismo, muera el indigenismo, no sé, la persecución indígena. Es un comunismo, pero desatado ya. Viva la fraternidad universal. A tener las cosas claras, porque Jesucristo nos dio la gracia y la verdad para vivirla y porque quiere que nos salvemos. Así que a vivir bien y cuidado, preparen la salvación con temor y temblor. Y recemos un Ave María en la misa, recen por el descanso eterno del alma del papá del padecedor. La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas y dice lo siguiente: hermanos, si vivimos del Espíritu, dejémonos también guiar por el Espíritu. No seamos ávidos de vanagloria, hostigándonos y envidiándonos mutuamente. Hermanos, si alguno como hombre que es incurre en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadlo con espíritu de mansedumbre, y consideraos a vosotros mismos para que no seáis también tentados. Sobrellevad mutuamente vuestras cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno cree ser algo no siendo nada, él mismo se engaña. Mas pruebe cada cual su obra, y así tendrá gloria solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga, y el que es enseñado en la palabra de Dios asista con todos sus bienes al que le enseña. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y así el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo recogeremos el fruto si no desfallecemos. Y así, mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a aquellos que por la fe son de nuestra familia. El Evangelio tomó al evangelista San Lucas y dice lo siguiente: en aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, e iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Luego que la vio el Señor, movido de compasión por ella, le dijo: no llores. Y se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Dijo entonces: muchacho, a ti te digo, levántate. Y se sentó el que había estado muerto y comenzó a hablar, y lo entregó a su madre. Con esto lo sobrecogió a todos gran miedo, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo.
Esta epístola y este evangelio de hoy son, para nosotros, pobres cristianos, son una regla de vida práctica tan accesible, digamos así. Hoy Dios nuestro Señor hace este milagro de resucitar al hijo de la viuda. Pobrecita, imagínense la situación de esa mujer, ya era viuda. Es decir, el sostén de ella se había ido, su esposo había muerto. Y además su único hijo varón también, es decir, había quedado en una soledad terrible. Y estaba hecha un mar de lágrimas, por eso nuestro Señor se consuela de ella. Fíjense que la viuda de Naín no dice una palabra. No le dice, Señor, resucita a mi hijo, Señor, consuelo, nada, lloraba. Se encuentra con nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Señor la vio llorar. Y en su corazón misericordioso y compasivo no pudo contener su poder ante esas lágrimas de dolor y le resucita a su hijo y se lo devuelve. Ese es Dios, hijos míos. Ese es el Padre que tenemos. Ese es Jesucristo nuestro Señor, Dios hecho hombre, para que veamos humanamente en su sacratísima humanidad también esa bondad y ese corazón de Dios. Por eso nuestro Señor se quejaba a una santa diciéndole: todos se acercan conmigo, sí, se acercan al rey, se acercan al gobernante, se acercan al poderoso, pero no se acercan al amigo, al hermano, al Padre, al amoroso, al Señor que quiere abrazarlos y que quiere cuidarlos. Me miran con ese miedo servil, digamos así, no temor, miedo servil, pero no se acercan conmigo a buscar mi amor, que para eso he venido a mostrárselo en un corazón de carne. Así es Dios nuestro Señor, y así tenemos que llegarnos a Él también, enseñarle y mostrarle nuestras miserias. A veces somos tan orgullosos y tan soberbios que no queremos que ni Dios se entere de cómo estamos. Que tenemos pena y vergüenza y miedo y muchas veces indiferencia de que el médico se entere de mi enfermedad. Voy al médico y ¿cómo estás?, me pregunta el médico. Estoy bárbaro, me siento bien, estoy buenísimo y resulta que tengo un tumor que me está matando. Pero me da vergüenza decirle al médico que tengo un tumor que me está matando. Y empieza toda esa vida entonces de fingimiento ante Dios nuestro Señor. Hijos míos, estamos muertos como este pobre joven que venía hoy en el féretro. ¿Cuántas veces nos hemos dormido en pecado y nos hemos levantado en pecado y hemos caminado en pecado y así durante años, meses? Pero siempre nuestro Señor está esperando encontrarse con nosotros y no necesita que le hablemos mucho. A veces ni rezar sabemos, nos llenamos de fórmulas exteriores y estamos primero pensando en cualquier cosa y después son tan largas que ni nosotros las escuchamos. Con Dios se llega con un corazón simple y humillado, con un corazón dolorido, con un corazón que le muestra como el publicano: Señor, no soy digno de levantar mis ojos hacia ti. Pero ese sentimiento tiene que ser creído, esa realidad. Porque de Dios no se burla nadie, dice San Pablo en la epístola de hoy. Y esta es una de las frases más duras, digamos así, más certeras que tiene San Pablo. Si te crees que te vas a burlar de Dios, estás perdido. Dios no es objeto de tu burla. Dios no es tu tapetito en el cual tú te limpias tus pies con una vida indigna a los ojos del Señor. Lo que tú siembres en esta vida, dice San Pablo hoy, eso vas a cosechar. ¿Por qué a veces nos va tan mal en todo? Y no solamente en las cuestiones materiales, porque esas son secundarias. ¿Por qué siempre andamos inquietos en este mundo, viviendo en contra de nuestra conciencia? Porque estamos recogiendo lo que sembramos. Si siembras una vida en la carne, dice San Pablo en la epístola de hoy, ¿qué vas a cosechar? ¿La bendición del cielo? ¿Y una conciencia tranquila y vas a estar feliz? No, imposible. Ahora siembra en el Espíritu y vas a cosechar la vida eterna. No se olviden nunca, hijos míos. Después no se quejen porque la gente se queja. ¿Y por qué me pasa esto? Porque es lo que sembraste. Si vos lo sembraste cizaña, cizaña tendrás. Si sembraste trigo, trigo recogerás. Si siembras en la vida indiferencia, darle la espalda a Dios, desprecio, ¿qué quieres cosechar? Y los padres van a entender mucho esto. Quizás los que no son padres todavía, o los que Dios no quiere que lo sean, bueno, no entenderán, pero un padre entiende. Si un padre tiene un hijo y le da todo, y el hijo es un insoportable, ingrato, malagradecido, llega un momento que el padre tiene que cortarlo. ¿Por qué? Porque el hijo abusa de la paternidad. Es mi padre, y como eres mi padre, me tienes que dar todo lo que yo te pido y sin embargo soy un sinvergüenza. Pues ¿qué le va a decir el padre? Hijo, ahí está la puerta abierta, vete.
hasta que no me reconozcas como Padre, yo no voy a hacer nada por ti. Rezaré, te querré, te cuidaré. Bueno, con Dios es igual. ¿Por qué pretendemos que Dios nos esté dando cosas, bendiciones en la tierra y bendiciones para el cielo, cuando realmente somos unos hijos malagradecidos, no solamente ingratos? El ingrato es el que no agradece. El malagradecido es el que agradece mal. El ingrato es el leproso el domingo pasado que se da vuelta y se va. El malagradecido es el perro que come, que muerde la mano del que le da de comer. Bueno, las dos cosas somos, ingratos y malagradecidos. Porque no solamente no damos gracias, sino además que devolvemos, con las gracias de Dios, las devolvemos con una vida miserable. Con una vida miserable. Por eso, hijos míos, entremos en nuestros corazones y reflexionemos lo que pasa ahí adentro, que es lo que dice San Pablo hoy. Estúdiate tú primero, para que puedas sobrellevar la carga con el otro y lo ayudes. Porque si no, siempre anda uno pidiendo paciencia, ténganme tolerancia, ténganme condescendencia, cómo sufro, miren, pobre de mí, y después me doy vuelta con el otro y lo hundo. Y porque tú eres esto, y porque tú eres aquello, y porque de los otros, lo que menos tengo es compasión. Como en el Evangelio, justamente, como es nuestro Señor que va entrando a nuestra psicología, porque Él quiere que nos convirtamos y nos salvemos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Pero respeta su obra, y en su obra nos dio el libre albedrío. Entonces, bueno, Él quiere que nos salvemos libremente. Aunque a veces nos convendría haber sido esclavos y salvarnos necesariamente, digamos así. Qué hermoso sería no poder pecar como los que estaban confirmados en gracia. Pero sin embargo nosotros tenemos esa libertad que usamos tan mal, hijos míos. Y todos los días, todos los días, qué mal que usamos de nuestra libertad. La vida del hombre es una elección. Yo les digo siempre, desde que uno abre los ojos, empieza a elegir y a decidir. Me levanto a las 6, me levanto a las 7. Me pongo esta ropa, me pongo la otra. Me baño en la noche, me baño en la mañana. Toda la vida del hombre es una elección. Y cuando voy a salvarme, voy a condenarme, no me interesa elegir. No, que Dios me juzgue. Pues te vas a tragar tus palabras después, porque Dios te va a juzgar. Y el pez por su boca muere, dice un sermón popular, un dicho popular. El pez por su boca muere. Ojo que lo que digas te quedas enganchado. Por eso, hijos míos, tengamos un santo temor de Dios. Y lo que dice San Pablo hoy es terrible. Dios no es tu burla. Dios no es tu burla. ¿Te crees que no te ve? ¿Que Dios no te mira? ¿El ojo que todo lo ve? Como ese pobre monje del desierto, que había una mujer de mala vida que lo quería hacer caer y lo tentaba y le dice un día a él, bueno, está bien, ¿sabes qué? Vamos a pecar, pero vamos a pecar a las 12 del mediodía en la plaza pública. Claro, la otra todavía un poco haciéndose la pudorosa, no nos van a ver todos. Pues ¿dónde vas a esconderte que Dios no te vea? Si hubiera un lugar donde Dios no me viera, a lo mejor pecaría contigo. Pero como Dios me ve en todos los lugares, no lo voy a hacer. ¿Me explico? Y así tenemos que andar en conciencia ante Dios. Por eso la necesidad, hijos míos, de santificar el momento presente. ¿Qué se preocupan por el pasado? Ahora, ojo, si el pasado es un pasado de arrepentimiento y de pecado, pues bueno, el presente sea un momento de redención. Si ayer tu conciencia te acusa, pues hoy corrígela y vive ahora tu momento presente. No te quedes todavía con la conciencia del pasado. Hay almas que caminan mirando para atrás y lo único que hacen cuando caminan mirando para atrás viven tropezando. Porque no miran para adelante. Se quedan pensando en lo que le pasaron, lo que le hicieron, lo que le dijeron y cómo sufro. Esa famosa vocación que nos encanta, la vocación de víctima inmolada, de cordero degollado. ¿Sí? Del pobre de mí, nadie me entiende. ¿Me explico? Y sin embargo no, sí Dios nos entiende. Pues déjate entender por Dios y no te burles de Él, no le juegues el dedo en la boca. ¿Qué te crees? ¿Que porque tú cometiste un pecado mortal y no te partió un rayo, Dios es igual que tú ahora? No, Dios tiene su tiempo, pero el tiempo de Dios es un tiempo de conversión. Y dará a cada uno, después de salir de este mundo, según sus obras. Decía el Evangelio de unas fiestas de esta semana que pasó. Así termina, y dará a cada uno según sus obras. ¿Qué te va a dar a ti si te mueres hoy? ¿Cielo o infierno? No hay otra opción. Si hoy te mueres, ¿qué te da Dios? ¿Cielo o infierno?
No hay más. Pues en tu corazón está y en tu conciencia, hijo. Qué necios que somos a veces. Yo me enojo, conmigo también me enojo a veces. Mal hecho. Conmigo no, con todos enojarme, no hay que enojarse. Pero bueno, uno dice, Dios mío, ¿cómo puede ser que teniendo el Dios que tenemos, cuando San Francisco Javier iba a predicar a Oriente, y estaba en China y estaba en Japón predicando, cuando él hablaba de la presencia real de Cristo, porque yo les contaba en unos sermones, el salir de espaldas cuando está el Santísimo, eso es una costumbre que viene de los cristianos de Oriente. Porque decían, pero este es Dios y es el Rey del Cielo, ¿cómo le vamos a dar la espalda? Pues imagina, decía, cómo deben estar a reventar los templos en tu tierra, le decían. Qué tristeza, decía él. Así debería ser, pero no lo es. Si ahí está Dios, decían los orientales, ¿cómo puede ser entonces que no estén las iglesias llenas, rebosando y a reventar y comulgar? Pues así somos, hijos míos. Entonces, bueno, vamos a tratar de mejorar ese corazón tan inclinado a las cosas de la tierra, a tanto y a sembrar tanto en las cosas de la carne, y empecemos a sembrar en el espíritu, porque lo que siembres cosechas. Y después no llores, no te quejes. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no a mí? Agradecerle a Dios que no estás en el infierno todavía. Porque si fuera tú, te tendría que estar ya bastante ahí acostumbrándote al calor, a fuego fuerte. Tengamos un santo temor del Señor, que el santo temor del Señor nos lleva a un santo amor también, y a la salvación y la santificación es una cuestión de amor. Hijos míos, ¿dónde ponen sus amores? ¿Dónde ponen sus corazones? ¿En el dinero? ¿En las cosas de la tierra? ¿En las salidas? ¿En qué? ¿En la carne? Esos amores son mentirosos, el mundo miente. Pongan su corazón en un amor verdadero de Dios, que de todas maneras la relación del amor con Dios es personal. Solo vengo de este mundo y solo me voy. Miren, don Isidoro, ¿quién lo acompañó? Nadie, solito, en un asiento de un auto, pobrecito, Dios lo haya salvado y lo tenga en su gloria. Sentadito en un asiento de un auto, ahí él y Dios. ¿Qué pudo hacer la gente que lo rodeaba? Nada. ¿Qué pueden hacer por nosotros cuando nos estemos yendo de este mundo? Nada. Además, ese paso que nadie va a querer hacerlo con nosotros. Hijos míos, Dios no es objeto de burla. Si no le amas, témele. Témele, si no amas, témele, porque estás tirándote contra el juez que te va a juzgar. Yo siempre les digo, ustedes van a un juicio, porque eso va a ser el juicio final. A ver tus obras si estás salvado, a ver tus obras si estás condenado. Y es como si ahora uno va en un juicio y le va tirando piedras al juez, está el juez ahí con el martillito para ver culpable o inocente. Y le va tirando piedras y lo va escupiendo y le va insultando. ¿Qué sentencia va a tener? Caminaste toda tu vida ofendiendo a Dios y quieres salvarte. Es imposible. Dios no puede salvar a un alma que muere en pecado mortal, como no puede condenarse un alma que muere en gracia. Es imposible. Entonces, ahí sí te digo, cuidado que lo que siembras, eso cosecharás. Siembra virtud, siembra amor de Dios, siembra mortificación, siembra oración, siembra fervor, siembra piedad, devoción, y vas a cosechar la vida eterna. Siembra lujuria, siembra avaricia, siembra soberbia, siembra envidia, siembra gula, siembra pereza. ¿Y vas a cosechar? ¿Qué vas a cosechar? El infierno. De hoy piénsenlo, Si ahora Dios te encuentra como al hijo de la viuda de Naín del Evangelio de hoy, ¿qué va a decir de ti? ¿Cielo o infierno? Se los dejo de tarea. Sepan que si la respuesta es infierno, todavía la solución está ahí en el confesionario. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé fortaleza, decisión, fuerza para vivir nuestra fe realmente, para amar a Dios sobre todas las cosas, el primer y gran mandamiento. Amemos a Dios sobre todas las cosas, y amándolo vamos a tener temor de ofenderlo, porque vamos a saber la bondad de nuestro Padre. Y así, con esa fortaleza que nos da la fe, llevar la cruz de cada día, que en este mundo se pone cada vez más pesada, para que después de haber atravesado el mar tormentoso de estos días, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.